Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá seguimos con la Biblia abierta, buscando muchas cosas que puedan significar logros de resultados de la mirada un poco más a fondo en algunas cosas. Y partiendo de temas, así como hicimos ayer, lo de ver el verso, la belleza, la poesía en algunas partes de las escrituras. Bueno, ahora vamos a encarar personas, ¿no? Ayer apareció mucho la naturaleza, la creación y todo eso. Ahora vamos a encarar personas y entonces hoy se llama el programa Los que dudaron de Jesús. Algunos dudaron de Jesús, muchos dudaron de Jesús. Pero nosotros vamos a tratar de encontrar donde la Biblia lo dice específicamente, donde lo vemos, lo observamos, y qué pasó después con esas dudas. Algunas terminaron bien y otras terminaron mal. Algunos pudieron superar las dudas y otros no, siguieron completamente con el camino al cual llevaban sus dudas, ¿no? Y una de las cosas que siempre pienso es que cómo ayudar a las personas a las que le presentamos el mensaje y sus dudas no los dejan avanzar y sobre todo no los dejan llegar al encuentro con Jesús. Y vamos, bueno, ojalá que Dios quiera que nos guíe en algún caso para tener alguna revelación, porque todos estos casos son de personas a quienes Jesús cruzó, encontraron, ¿sí? Muy bien, pero primero un pasaje general a partir de la oposición que tuvo Jesús, ¿sí? Hace varios meses hicimos sobre el Evangelio de Juan, leímos varios de los discursos que eran una lucha de frente con gente que se oponía a Jesús y que estaba nada más que buscando encontrarle con alguna trampa, alguna caída, algo en que Jesús se equivocara, y que después llevó a que esa gente estaba buscando su muerte, ¿sí? No vamos a pensar en esa oposición, eso era directamente oposición, pero sí en el caso de aquellos que estaban cerca, que les gustaba, pero que tenían trabas de distinto tipo. Pero hay una muy importante con un relato que pasó después que Jesús hizo la primera gran multiplicación de panes y peces. Después de la primera vez que Jesús les dio de comer gratis y pasaron una experiencia excepcional dando gracias a Dios por haber podido comer, por haber visto en Jesús un profeta súper milagroso, ¿no? Juan 6 cuenta, entre otros, es interesante que Juan no ha contado demasiados milagros, como los otros evangelistas, y sin embargo el de la multiplicación de los panes y los peces lo escribió, lo contó. ¿Por qué? Porque él contó toda la otra parte que está solamente en el Evangelio de Juan. Esa noche, el día siguiente, la gente empezó a buscarlo, a ver dónde estaba. Después de ese día Jesús cruzó con la barca el lago, que cayó la tormenta. Bien, Juan 6, 25, la gente rodeaba el lago porque le dijeron, está allá, está del otro lado. Cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Que nadie diga que Jesús no era frontal en hablarle a la gente. Trabajen, miren lo que le va a decir, que trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Ya con eso era suficiente. Miren todo lo que tuvo que hablar para que entendieran esta verdad. Sobre él, sobre el Hijo del Hombre,
ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Pregunta religiosa. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió, le respondió Jesús. Fíjense, respuestas que eran suficientes, pero no. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Todo era pan gratis, era lo único que buscaban. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Pan gratis, lo único. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. No lo echo fuera, decía Reina Valera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Acá está todo el contenido que hay en Juan 3:16, más la resurrección. De manera que estamos en Juan 6, estaba por ahí en la mitad de su ministerio y ya les estaba planteando todo, les estaba explicando lo que significa el pan del espiritual, no el físico. Les estaba hablando de vida eterna y les estaba hablando de resurrección final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Para cuando les dio de comer hasta hartarse, ahí no tuvieron ninguna preocupación religiosa. Ahora que hablaba de creer en él, dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús no consideraba que fueran tontos, pero eso de duros de cerviz, que dice la Biblia, es duro para entender. Por eso miren cómo estaba repitiendo. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Él les estaba diciendo, escuchan, aprendan, entiendan. Viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Yo, estaba diciendo Jesús más claro, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Paso al 51, donde refuerza, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? No entendían. Y Jesús siguió explicando. Ciertamente les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Si sus apóstoles entendían esto, ¿no? de la carne y la sangre entregada.
el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto dijo Jesús mientras estaban en la sinagoga de Capernaum, ¿no? Y entonces dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos, los que ya lo estaban siguiendo, dijeron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos exclamaron, murmuraban por lo que él había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no me creen. Es que Jesús conocía, esto lo explica Juan, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que había de traicionarlo. Acá ponía todo en línea Juan. Así que Jesús añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que le haya concedido el Padre. A él yo lo había dicho, que tenían que escuchar para entender y para creer, ¿sí? No es que el Padre había dedo señalado, ellos estaban ahí, lo tenían delante, habían visto los milagros, habían comido del milagro más grande. Y sin embargo, Jesús, en su sabiduría, sentía que ellos no iban a poder creer. Y un versículo tristísimo, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Un poquito de esta escena, este milagro lo contaron los otros tres del Evangelio, los tres que escribieron. Sin embargo, Juan, que había estado ahí, que escuchó toda esta presentación de Jesús, este enfrentarlos y confrontarlos con sus verdaderos intereses, que era que les den de comer gratis. Y entonces, todo eso que le habló, un poco difícil, un poco que todavía no podían entenderlo, pero tenía mucho tiempo más que iban a seguir escuchando a Jesús. Pero ya se fueron porque no les iba a dar de comer gratis. Tremendo esto, y esto es lo primero de los que dudaron de Jesús. Y en este caso, los más responsables, por no decir los más culpables de todo, porque estaban con él y él les estaba explicando. Bueno, pero ahora tengo personajes así, personajes concretos. Uno muy interesante, el dudador más interesante está en Juan 1 y fue Natanael. Con algo sorprendente al final, que yo no sé si muchos lo saben. Juan 1, 43. Ya Jesús había llamado, Juan el Bautista había traído a Andrés y su hermano, fue a llamar a Pedro, ya estaban ellos dos. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, no dice desde dónde, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael, se ve que era su amigo más cercano, y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas, del que hablaba la Biblia, le estaba diciendo. ¿De Nazaret? Replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno?
¿Qué tal? Desvalorizador, hoy día se diría discriminador, es como que alguien diga de alguna provincia, un porteño que diga de alguna provincia de nuestro país lejana, de ahí puede venir algo. Tremendo discriminador. Ven a ver, le contestó Felipe. Estos evangelizadores del primer tiempo, lo mismo que Andrés con su hermano, le dijeron, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, discriminando, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Fíjense que dice declaró. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y lo que le dijo, fuerte, tremendo, Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. La transfiguración, momentos, no sabemos, pero eso se lo dijo. A este hombre que desde la duda, al ver la sabiduría, la capacidad más allá de Jesús de saber quién era, creyó en ese momento. Ahora, muy interesante si ya fuera sobre, con esto solamente. Ahora me olvidé en cuál de ellos. Todos los evangelistas, los que escribió los evangelios, cuentan el momento que Jesús eligió a sus apóstoles, y todos dicen los 12 apóstoles. En una de las notas de mi Biblia esta de estudio, de la NBI, creo que era en Lucas, me parece, pero no estoy segura. En la nota, porque en la lista, ¿no? En la lista de los apóstoles está Felipe y Natanael, Felipe y Bartolomé. Todos aparecen igual. Felipe y Bartolomé. Casualidad, uno lo ha leído toda la vida, ¿no? Como de casualidad. Pero una nota en uno de los evangelios dice, se cree que es muy posible que ese Bartolomé sea Natanael. O sea, como tantas veces vimos que el Señor, cuando estaba buscando a alguien para servirlo, sabiendo que se iba a entregar con total fidelidad y con todos sus dones y con todo, lo buscaba. Porque es muy rara la manera en que se dirigió a Natanael. Se dirigió de una manera especial, dedicada a él, ¿no es cierto? Pero entonces yo me quedo con esa explicación. O sea, evidentemente no hay mucha seguridad, no aparece en otros lados, no aparece Bartolomé para nada, pero dado que está Felipe y Bartolomé, es muy probable que ese fuera otro de los nombres que tuviera, y aquel Natanael, que empezó desde la duda, desde la desvalorización dentro de Israel, llegó a ser uno de los apóstoles del Señor. Así que este fue uno de los que dudaron, pero terminó muy bien. Bueno, el capítulo siguiente, capítulo 3, está una de las entrevistas de Jesús más ricas, más impresionantes y más importantes. Y vamos a leer un poquitito porque quiero que lo trabajemos un día especialmente. Juan 3, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Era dos cosas Nicodemo, eso para cuando hablemos rapidito. Era fariseo, pero dentro de los fariseos era uno de los dirigentes. De manera que era muy, muy importante. Y ya sabemos que fue de noche a visitar a Jesús, eso ya lo sabemos, no se animó, no se arriesgó, pero fue. Los fariseos no podían hablar con Jesús, lo somos siempre de lejos, pero este hombre fue.
Y leo solamente el principio. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Sí? Por eso las pocas entrevistas que tenemos en los evangelios son tan interesantes, ¿eh? Por la manera, por contar con detalle la manera. Juan era el discípulo amado, él sabía exactamente todo lo que había pasado. Ahora, sabemos, dice, no, yo veo, no, este hombre dudaba. Y por eso fue a Jesús, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Lo estaba reconociendo, estaba lleno de relatos de milagros. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Así que, ¿cuál era su duda? ¿Era un profeta? ¿Era alguien más? ¿Era aquel que iba a venir? ¿Mm? Jesús, ¿cómo puede? No, le dice, de veras te aseguro, a la duda le dijo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto, y otro día nos dedicamos a Nicodemo, porque no tiene desperdicio esta conversación. Ahora, este fue uno que dudó y se acercó a Jesús. A Natanael dudaba de lejos, y su amigo lo llevó. Nicodemo se arriesgó y fue a Jesús, cuidándose de que nadie lo viera. Muy bien, el tercero, miren a quién me voy a buscar. Marcos 3:17. Acá tengo, a ver, ¿dónde está el número 2? Marcos. Marcos 3:17. Marcos es uno de los que, cuando dice la lista de los apóstoles que Jesús eligió, todos dicen y Judas al final. Y dice el que lo iba a traicionar. Como claro, escribieron muchos años después que la historia había terminado, ¿no? Pero en Juan, a ver dónde estoy con Judas, en Marcos 3:17, pero tengo dos acá, dos muy interesantes, buscando a ver dónde aparece Judas, a ver si estoy bien. Marcos 3:17. No, me voy de nuevo a Juan 6. Marcos 3:17 es donde dice, y Judas el que lo traicionó, así, lo escracha totalmente. No, en Juan 6 hay una frase de Jesús que me interesa leerlo. Vieron lo que sirven las referencias, uno va buscando las referencias y encuentra más cosas. Era Juan 6:70, un capítulo larguísimo, cuando Jesús le dice a los apóstoles, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? No obstante, uno de ustedes es un diablo. Ah, bueno. Entonces Juan agrega, se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Así que Juan cuenta, es el único que cuenta que en la mitad de su ministerio ya Jesús estaba diciéndoles que había uno que era diablo. Ahora, ¿cómo estaría en ese momento la duda de Judas? ¿Tenía alguna duda de si Jesús era verdadero? O sea, ¿lo iba a traicionar si él pensaba que era Dios que hubiera venido? ¿O estuvo todo el tiempo dudando de que fuera un buen maestro? Pero bueno, la otra que tenemos de Judas es Juan 12, bien conocida esta. Juan 12, 4-7, después de que María le devuelca el perfume, ¿no es cierto? Que la casa se llenó de fragancia. Judas Iscariote, Juan 12, 4, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría. Me encantan, todos los evangelistas le bajan la caña. Entonces su frase famosa, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Juan agrega, dijo esto
no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Este es el único que da este dato. ¿Ah? Jesús había dicho antes que era diablo, o sea, venía del diablo, hacía las obras del diablo. Pero acá, en este caso, Juan cuenta todo lo que pasaba con él. Pero miren cómo le habló Jesús a Judas. El Señor le podía haber dado algo, un planazo por la cabeza. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Si Jesús hubiera contestado duramente a Judas, se hubiera diluido el mensaje extraordinario de la ofrenda de adoración de María. En cambio, Jesús suavizó la situación completamente para que lo que allí recordáramos y se predicara fuera el gesto de adoración de María. Además, porque Jesús lo amaba a Judas. ¿Eh? Eso no hay duda. Y tengo uno más, a ver dónde está Mateo 26. Mateo 26. Ah, claro, eso debe ser. Esperen, acá está. Cuando Jesús dijo en la última cena, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Y entonces él dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ¿no? Dio una señal. Pero Mateo, que también estaba ahí con ellos, nadie se lo contó, aclara, ¿acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Es el único de los 4 evangelistas que dice que se escucha. Es la segunda vez que se escucha la voz de Judas. Una para decir, ay, cómo no desperdiciaron. Y esto también él sabía. Después nomás, ahí unos versículos después, dice cuando fue y pidió 30 monedas de plata. Pero también ahí se podía haber arrepentido, ¿no? La historia hubiera sido diferente. A lo mejor sin él no hubiera sido diferente. Pero también él preguntó, ¿acaso seré yo? Tremendo esos versículos chiquititos que están por ahí y que hay que buscar. Bueno, sigue Pilato. A ver si llegamos con Pilato. Pilato, otro gran dudador. A ver, lo tengo a Pilato en Lucas 23. Así que la asamblea en pleno se levantó y le llevaron a Jesús a Pilato. Era el gobernador. Y le comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Palabra de ellos. ¿Eh? Pero, entonces, Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, le respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro a este hombre que sea culpable de nada. Pero ellos insistieron, con sus enseñanzas agita al pueblo. Y acá apareció otro dudador. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Otro, Herodes. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, porque lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Quería un show. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes acusándole con vehemencia. Entonces, Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de nuevo a Pilato. Herodes dudó, pero no le importaba nada. A ver si llegamos a terminar con Pilato y guardamos para mañana los que siguen. Lucas 23, 13 al 22. Bueno, se lo volvieron a llevar de nuevo y dice, ustedes me trajeron a este hombre. Pilato dudó de verdad.
Me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión, pero resulta que lo he interrogado y tampoco Herodes lo ha juzgado culpable porque me lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. Y no, suéltanos a Barrabás, ¿verdad? Por tercera vez le habló. 3 veces Pilato tuvo la posibilidad. Pero ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. De nuevo, le daré una paliza y lo soltaré. Pero ellos le insistieron. Y tengo el último, Mateo es el único que lo cuenta. Apóstol, estaba cerca. Dice que mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Podría haberle hecho caso a la esposa, la historia hubiera sido la misma porque los que estaban dispuestos a matarlo estaban dispuestos de todas formas. Pero tan interesante todo lo que pasó en la vida de este hombre, que realmente él supo que Jesús era justo. Bueno, me quedan algunos más, así que vamos a seguir mañana hurgando por los evangelios para encontrar a aquellos que estuvieron enfrente de Jesús y optaron por sí o por no. Muy bien, que Dios los bendiga, nos volvemos a ver mañana y estemos en toda la programación de este día.